¿Sabías que la psicopatía no se considera una enfermedad mental? Según el DSM-5, el manual de diagnóstico que utilizan los profesionales de la salud, esta condición no figura como un diagnóstico clínico oficial. A diferencia de lo que muchos piensan, los psicópatas sí distinguen entre el bien y el mal, pero tienen una carencia inquietante: la empatía emocional. El psicópata integrado no es el villano clásico que puedes identificar fácilmente. Es el buen padre, el vecino encantador, el trabajador irreprochable. Mi nombre es Pedro Alonso López, aunque muchos me conocen como el monstruo de los Andes. Mi historia ha desconcertado a criminólogos y expertos durante años, desafiando todo lo que creemos saber sobre la psicopatía, la humanidad y la justicia. ¿Te atreves a conocerla? En 1980, fuertes lluvias arrasaron la ciudad de Ambato, Ecuador, llevándose no solo a varias personas, sino también descubriendo algo que los investigadores jamás esperaron ver: 4 cuerpos. En un principio, se creyó que estas víctimas habían sido arrastradas por el desastre natural, pero pronto se dieron cuenta de que alguien había intentado ocultar estos terribles crímenes. ¿Quién podría ser tan frío como para esconder esos cuerpos y esperar que nadie los encontrara? Lo que las autoridades no sabían era que estaban a punto de desenmascarar a uno de los asesinos en serie más escalofriantes de la historia. Nací el 8 de octubre de 1948 en Tolima, Colombia, en medio de uno de los periodos más oscuros de la historia del país, marcado por la Guerra Civil. Mi infancia estuvo marcada por la carencia, el hambre y la ausencia de una figura paterna, pues mi padre falleció 6 meses antes de que yo naciera por una pelea en una taberna. Desde ese momento, todo fue cuesta arriba. Mi madre, agobiada por la necesidad de alimentar a 13 hijos de distintos hombres, tuvo que hacer lo impensable. La prostitución se convirtió en su única salida. Nosotros, sus hijos, dormíamos en la misma habitación. Solo una cortina separaba nuestro espacio del de sus clientes. Mi madre rara vez ejercía su rol maternal, y cuando lo hacía, era a base de golpes. Estas heridas no solo fueron físicas, sino mentales, y marcaron el comienzo de un camino oscuro del que ya no habría retorno. Como resultado, el joven Pedro se preocupó tanto por el sexo como por la agresión. Incluso empezó a tocar a su hermana de forma inapropiada. Cuando tenía 9 años, mi vida cambió por completo. Mi madre me echó de casa por tener comportamientos inadecuados hacia mi hermana pequeña. Desde ese momento, me encontré solo en el mundo. Las calles no perdonan, y me enseñaron rápidamente lo que significa la desesperación. Exploraba lugares peligrosos y me alimentaba de lo que encontraba en la basura. Un día, mientras vagaba sin rumbo, me encontré con un anciano. Me ofreció comida y un lugar para dormir, pero sus intenciones no eran buenas. Al llegar a su refugio, un edificio abandonado, sufrí un ataque físico y emocional que marcaría mi vida. No fue la única vez. Durante años, fui víctima de personas que se aprovecharon de mi vulnerabilidad, lo que me llevó a esconderme durante el día y salir solo para buscar comida. Empecé a consumir estupefacientes. La vida callejera te endurece de maneras que no puedes imaginar. A esa edad ya había dejado de ser un niño, y la inocencia que pude haber tenido desapareció para siempre. Decidí buscar mi primer trabajo, pero fui rechazado una y otra vez por falta de experiencia. Sin opciones a la vista, comencé a adentrarme en el mundo del robo de coches. Al principio, eran robos pequeños, y la policía me dejaba en libertad por ser menor de edad.
Pero al llegar a la adolescencia, ya no era solo un aprendiz. Me había convertido en un ladrón de coches muy hábil. A los 21 años, fui detenido por robo en Bogotá y condenado a 7 años de prisión. Solo unos días después de haber ingresado en la cárcel, los reclusos mayores me sometieron y abusaron de mí. Lleno de ira, tomé una decisión drástica. Utilizando utensilios de la prisión, fabriqué un arma y 2 semanas más tarde, llevé a cabo un acto de venganza que cambiaría mi vida para siempre. Este giro inesperado de los acontecimientos resultó en 2 años más de condena, ya que fue considerado defensa propia. Cuando finalmente me liberaron en 1978, ya no quedaba rastro del Pedro que había sido. Lo que salió de esas rejas era solo una sombra que buscaba algo, aunque no sabía exactamente qué. Una vez liberado, comencé a vagar por Colombia, Ecuador y Perú. No tenía un destino fijo. A veces caminaba largas distancias, otras me escondía en camiones de carga. Durante mi travesía, llegué a comunidades indígenas en la región de Ayacucho, al sur de Perú. Me ganaba la confianza de jóvenes con falsas promesas de empleo o regalos, y las conducía a zonas apartadas donde cometía crímenes atroces. Para no dejar rastro, ocultaba las evidencias en terrenos alejados, asegurándome de que nadie pudiera descubrir lo que había hecho. Cuando empezaron a desaparecer chicas de la tribu, los aborígenes me apodaron el monstruo de los Andes, pues atacaba en dicha cordillera. En una ocasión, mientras intentaba llevarme a una joven, fui capturado por un grupo de la tribu, al norte de Perú. Me golpearon y enterraron con la cabeza fuera. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, una misionera americana intercedió. Ella les convenció de que estaban cometiendo un acto inhumano y se comprometió a entregarme a las autoridades. Sin embargo, a mitad de camino, se apiadó de mí y me liberó en la frontera de Colombia. En los años 70 y 80, América Latina era un lugar sumido en el caos. La pobreza, la ineficacia de las autoridades y la lentitud de las comunicaciones permitían que personas como yo pudieran pasar desapercibidas. Aprovechaba cada oportunidad que me brindaba este contexto para moverme con sigilo y precisión. Durante años, centré mi atención en jóvenes que vivían en entornos marcados por la pobreza y la falta de oportunidades. Muchas de ellas pasaban desapercibidas para las autoridades, lo que facilitaba mis movimientos. Elegía con precisión el momento adecuado. Durante días, observaba sus rutinas y analizaba cada movimiento antes de actuar. Sentía una extraña fascinación por la forma en que los ojos reflejaban la luz del sol. Por eso, prefería actuar durante el día. En ocasiones me hacía pasar por un vendedor ambulante. Ofrecía objetos sencillos o pequeños detalles, buscando generar confianza. Por años, el mundo parecía ignorar mis actos. Nadie prestaba atención a lo que realmente estaba ocurriendo. Pero todo cambió cuando cometí el peor error de mi vida. En el mercado de Ambato, Ecuador, tuve un incidente con una niña, María. Intenté llevármela, pero su madre, Carlina Poveda, se dio cuenta. Las cosas se salieron de control rápidamente. En minutos, una multitud se reunió y antes de que pudiera escapar, ya estaba bajo la custodia de las autoridades. Ese momento marcó el inicio de mi caída. Los días que siguieron a mi detención fueron oscuros. Guardé silencio durante días. Al principio se pensaron que estaba loco por mi comportamiento, pues no paraba de reírme. Fue entonces cuando un agente se hizo pasar por el sacerdote Córdoba Gudino. Su enfoque fue diferente. Apeló a lo poco que quedaba de mi fe. Me pasé toda la noche confesándole mis crímenes. Al amanecer salió de la celda y le dijo a las autoridades que no podía soportar ni un minuto más. Confesé mi participación en la desaparición de aproximadamente 300 personas y declaré que más de un centenar de esos crímenes tuvieron lugar en Ecuador, Colombia y Perú. Durante los interrogatorios, incluso mencioné que las jóvenes ecuatorianas solían confiar más en los extraños, a diferencia de las colombianas que mostraban mayor cautela.
Las autoridades encontraron los restos de 53 de estas víctimas en Ecuador. Pero el número exacto sigue siendo objeto de debate entre los expertos. Mi cooperación permitió a las autoridades resolver varios de esos casos. Para muchos, las inundaciones que revelaron los restos fueron vistas como una especie de justicia natural, como si la tierra misma estuviera hablando. Me sentenciaron a 16 años de prisión por asesinato múltiple, la pena máxima en Ecuador en ese momento. Las leyes del país no contemplaban penas más severas. Y por buen comportamiento, mi sentencia se redujo en 2 años. Mi liberación en 1994 provocó un gran debate público y mucha indignación. La gente no podía entender cómo, después de todo lo que había ocurrido, estaba nuevamente en las calles. Solo 1 hora después, fui extraditado a Colombia, donde psicólogos me evaluaron y determinaron que mi estado mental requería internamiento en un centro especializado. 4 años después, en un giro inesperado de los acontecimientos, los médicos declararon que estaba listo para reintegrarme en la sociedad. Me liberaron con la condición de presentarme regularmente ante las autoridades, pero nunca lo hice. Mi primera acción fue buscar a mi madre en Espinal y pedirle dinero. Para ayudarme, ella vendió su cama y una silla. Después de ese encuentro, desaparecí. Desde esa visita en 2010, mi paradero sigue siendo un misterio. ¿Dónde estoy ahora? Algunos creen que he regresado a Colombia bajo una identidad falsa. Otros afirman que ya no estoy vivo. Lo cierto es que desde entonces nadie ha logrado rastrearme, ni siquiera la Interpol. ¿Será este el final de mi historia o simplemente el inicio de un nuevo capítulo oculto? Existe un fenómeno en criminología llamado el efecto McNaughton, surgido en 1843 cuando Daniel McNaughton fue absuelto de un crimen por razones de demencia. Este principio cambió el panorama judicial, permitiendo que algunos criminales fueran liberados debido a problemas de salud mental. ¿Hasta qué punto la salud mental debe influir en el sistema judicial? Mi historia ha sido estudiada durante décadas y sigue siendo objeto de debate entre criminólogos y psicólogos. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Cómo debemos tratar estos casos? Si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete para más contenido sobre crímenes y misterios impactantes. No olvides compartir tus pensamientos en los comentarios. En el próximo vídeo te llevaré a las sombrías calles de Chicago, donde un hombre diseñó un hotel que escondía secretos oscuros. Hablaremos del famoso Castillo de los Horrores. No te lo pierdas. Nunca apagues la luz.